Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, hoy les traigo una creepypasta titulada El demonio de la ventana. Días atrás, leyendo como de costumbre, me encontré con una historia bastante perturbadora, la cual omitiré el título y el origen debido a los acontecimientos que experimenté después de haberla leído. Lo que sí puedo mencionar es que en una parte del texto menciona una escena en la que el autor es sorprendido por una mano que se presenta detrás de él y le toca el hombro. Aunque he leído partes mucho más aterradoras, no puedo explicar el sentimiento que me recorrió el cuerpo en ese instante. Me sorprendí bastante ya que no suelo tener ese tipo de reacciones. El simple hecho de imaginarme algún tipo de presencia detrás de mí, sin poder voltear, el miedo recorriendo mi piel y mis huesos, e incluso poder sentir la respiración en mis hombros es algo que me hizo entrar en ese estado. Debo decir que vivo solo en una casa de 2 pisos, muy lejana a la ciudad y con un gran patio, puesto que no me gusta estar el día entero en mi habitación planta alta, prefiero estar en la sala o el comedor, en el cual hay un gran ventanal que da directo al oscuro patio desierto. Desafortunadamente el día en que leí esa terrible historia ya era muy tarde, la oscuridad del patio se sentía mucho más densa que en otras ocasiones, tenía la música a todo volumen. Sin embargo, en el momento en que comencé a leer hubo algo que me hizo detener la música y leer en silencio. Mientras leía sentía que no estaba solo, como si algo más se encontraba en la habitación y sin embargo no había rastro de nadie obviamente. Podía sentir la sombra paseándose por la habitación, e incluso me podía imaginar el rostro desfigurado de esa presencia no humana. Continué con la lectura, algo en mí no me dejaba detenerme, sentía que debía terminar de leer y saber qué sucedía al final, incluso llegué a sentir que el protagonista de la historia era yo mismo. El viento fuera de la casa comenzó a hacerse mucho más fuerte, escuchaba a los perros de los vecinos ladrando mucho más fuerte de lo normal, como si le ladrasen a algo que se acercaba a mi casa, algo que lentamente atravesaba el gran patio, acercándose cada vez más a la puerta. No pude evitar ponerme de pie, fue casi imposible y asomarme a la ventana sin pensarlo 2 veces, no pude distinguir nada, ni una sombra y aún así sentía una mirada penetrante que provenía de la oscuridad del patio. Muy nervioso tomé asiento y decidí dejar de leer, sin embargo, accidentalmente quiero creer, le di cerrar sesión al usuario, entonces el sistema comenzó a cerrar todos los programas y ventanas, mas al intentar cerrar la ventana de la historia no pudo. Fue ahí que empecé a comprender que eso no era algo normal. De nuevo sentí la presencia en la habitación, acercándose a mí, incluso pude reconocer una voz humana distorsionada ordenándome seguir leyendo. No podía dejar de sentir la respiración tras de mí, no quería voltear por pensar en que podía encontrar algo que me trastornaría, sin embargo lo peor aún no llegaba. La luz se fue en toda la colonia, aún así no escuché a ningún vecino salir a la calle, quejarse o hacer algún ruido, incluso los perros ya no se escuchaban, parecía como si estuviera totalmente solo en el mundo, era solo yo, la computadora portátil y la presencia en la habitación. El módem del internet, como es obvio, quedó sin energía y el internet se fue, mi computadora seguía encendida debido a la batería. Continué leyendo ya que no me quedaba otra salida, sentía como si tuviera que terminar para poder regresar a la normalidad. La voz volvió a hacerse audible. Continúa leyendo, ya pronto nos conoceremos. Al escuchar eso sentí que mi espíritu se quebrantaba. Estaba a punto de llegar al final del relato, casi no comprendía lo que leía, solo quería terminar con eso. De repente escuché como si algo tocara la ventana del patio, no le tomé importancia o es que no quería voltear, los golpes se hicieron cada vez más fuertes y violentos, la voz me ordenaba a continuar leyendo repetidamente, con un tono cada vez más diabólico. Mis ojos no pudieron resistirse y volteé hacia la ventana. Lo que vi me dejó atónito, inmóvil y con unos escalofríos profundos. Era un gran rostro oscuro, con ojos color rojo brillante, pupilas dilatadas con forma de pupilas de felino, en la cara tenía esbozada una gran sonrisa con unos dientes afilados llenos de un líquido rojo que parecía ser sangre. El ser demoníaco no dejaba de mirarme y yo tampoco a él. Fue cuando alzó su mano tétrica y con su dedo oscuro apuntó hacia mi laptop, ordenándome a terminar la lectura. Me sentía un títere a esos seres que invadían mi hogar. Al retomar la asquerosa lectura, los altavoces de la computadora comenzaron a producir un sonido distorsionado, como el de una radio cuando no encuentra la frecuencia adecuada. Eran unos gritos, como de mujeres y niños pequeños siendo ferozmente atormentados o torturados. No podía bajarle el volumen o detenerlo, era insoportable y aterrador, no quería continuar con eso. Apreté el botón de apagado de la computadora pero esta no respondía, se había quedado bloqueada en ese infernal sonido y en el último párrafo de la historia.
Me levanté y la arrojé al suelo, comencé a pisotearla pero nada de eso funcionaba, la pantalla aún funcionaba y los altavoces aún producían el sonido que comenzó a esparcirse por toda la casa, como si provinieran ahora de la planta alta. Frustrado me tiré al suelo sin saber qué hacer, no quería terminar la infernal historia, la cual se había convertido en mi propio sufrimiento, no me había percatado que lo que ahora leía era mi historia, eran sucesos que sucedían en ese mismo momento, como una premonición escrita si es que existe ese término, la voz ahora provenía de la boca ensangrentada del demonio que no había dejado de observarme, me ordenaba subir a la habitación, yo no tenía las fuerzas ni el valor para mirar sus diabólicos ojos. Un silencio profundo inundó la casa, ya no se oían gritos, solo se podía distinguir una luz roja proveniente de la planta alta, era una luz como de fuego, como si algo se quemara, un olor a azufre acompañaba a la luz, supuse que era tiempo de terminar con la pesadilla. El último párrafo no era más que una descripción sumamente detallada de mi propia muerte, la cual era efectuada por el asqueroso ente del patio. Comencé a temblar y a llorar, los gritos volvieron y la ventana se comenzó a romper. Decidí pues correr hacia la habitación de arriba, no tenía otra opción. Subí apresuroso las escaleras, sin esperar nada más que un escape lejos de ese demonio. Llegué a la habitación principal, abría la puerta y no pude evitar lanzar un grito, era el demonio de la ventana, riendo entre llamas, caí rendido en la puerta de la habitación, sabía que era el final, el demonio se acercó lentamente hacia mí, no tenía pies, solo flotaba, era como una sombra con rostro macabro y unos largos brazos esqueléticos, llegó hasta donde estaba yo tirado. Me agarró violentamente la cara, y dijo unas palabras que hasta hoy en día me tienen atormentado, con una voz gutural, distorsionada e incluso angelical me dijo: tu sufrimiento ha terminado, ahora me perteneces a mí. Yo no sabía qué decir, mis ojos comenzaron a llorar sangre y un dolor profundo recorría mi carne, como si me quemara vivo. Asegúrate de conseguir más almas para mí y sufrirás menos en el infierno. En ese momento lanzó una carcajada y me enterró sus largas uñas en forma de garras en la garganta, dejé de respirar y pude sentir la muerte venidera. Pasaron unos cuantos segundos y me desperté frente al ordenador apagado, mis pies estaban en un charco de sangre y sin embargo no tenía heridas algunas, me dolía profundamente la garganta y la cabeza. No comprendía lo que sucedía, miré el reloj, era mediodía. Salí a la puerta, casi sin energías para poderme mantenerme en pie, había 6 o 7 periódicos en la entrada, lo que sugería que había pasado casi una semana inconsciente. Regresé a la mesa, el ordenador se encendió aunque la batería se había agotado y me apareció una ventana de Windows que decía: comienza a escribir ahora. Es así que me encontré escribiendo esta historia para poder saldar una deuda en la cual nunca quise entrar pero que estoy obligado a pagar. Realmente pido disculpas por todo lo que podría hacerte pasar, pero en esta vida es necesario sobrevivir. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado la creepy, no olviden suscribirse y darle me gusta.